Toca seguir haciendo nuestros onces de las elecciones, los ideales de cada comunidad autónoma. Hicimos el de Asturias, el de Madrid, el de la Comunidad Valenciana. Hoy toca el de Cataluña, que hay mucho salseo, y para ello hemos traído a un gran catalán, como no, a Albert Blaya. ¿Qué tal, Albert? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Guille? Pues un placer y nada, una tarea que no ha sido nada fácil, la verdad, porque hay muchos nombres, sobre todo en algunas posiciones que me ha costado decidir, pero al final aquí traigo mi once. Lo decía Albert, no, lo dice Albert, hay mucho nombre, hay mucha posición. Como siempre, comentad por aquí, os suscribís y nos decís qué once os gusta más, qué once os gusta menos, si se ha olvidado algún nombre o si vosotros hubierais elegido otro. Recordad, este once es de jugadores históricos, actuales, que le gustan a Albert. No tiene por qué ser el mejor once, sino el que más le guste a él. Y por supuesto, normalmente nos gustan los mejores. Y Albert, empezamos con la portería. ¿Quién has elegido? Sí, ahí he elegido a Víctor Valdés, yo creo que ahí me ha resultado bastante sencillo, creo uno de los mejores, o quizás el mejor portero de la historia del Barça, un jugador que ha sido importantísimo durante muchísimos años, un portero impresionante que ha tenido gran nivel. Yo creo que ahí, no sé, Guille, no creo que haya demasiadas dudas con Víctor Valdés. Yo creo que ninguna. La verdad que cuando me imaginaba el 11 sabía que lo ibas a elegir por ahí. Bueno, por dar así algún nombre histórico destacado que, bueno, obviamente tú y yo no hemos visto, pero que está por ahí. Estaba Zamora, que tiene el trofeo Zamora, tiene su nombre y bueno, pues es un portero icónico de Barcelona, no del Barcelona porque jugaba en el Madrid. Pero yo creo que aquí Valdés... no sé, mira, Albert, me gustaría saber qué recuerdo tienes tú cuando te menciono a Víctor Valdés. Si piensas en tu primer recuerdo suyo, ¿qué te imaginas? Mi primer recuerdo siempre será, porque quizás tenía 11 años en la final de Roma contra el Manchester United, esos primeros 15-20 minutos donde el Barça le cuesta entrar en el partido y Valdés tiene 3-4 intervenciones de muchísimo mérito que yo creo que salvan un poco el partido para el Barça. ¿No? Es un portero de momentos importantes, Víctor Valdés, que tenía muchísima personalidad y que se supo hacer con una portería que en aquella época era muy difícil cuando él empezó a ser titular. Totalmente, totalmente. Portero de época, portero que ha tenido muchísimos partidos de Champions, más de 100, la época dorada del Barça estuvo él en portería. Vamos ya con la defensa, Albert. No sé qué esquema has traído, me lo has chivado antes, pero para que lo sepa la gente nos lo anuncias y vamos ya con la línea de atrás. Sí, he puesto defensa de cuatro y la pareja de centrales para hacerlo en un pack, pues Piqué y Puyol. Yo creo que ahí tampoco había muchas dudas, ¿no? Pareja titular en el Barça durante mucho tiempo, en la selección española también. Entonces yo creo que, bueno, son probablemente dos de los mejores centrales de la historia del Barça otra vez y probablemente también de la historia de España. Estarían ahí en el top 5 seguro, así que yo creo que ahí tampoco hay muchas dudas. Encima los hemos podido disfrutar, a Piqué lo seguimos disfrutando, por lo tanto el recuerdo aún está ahí muy fresco. La verdad que sí, son dos centralazos, además, bueno, es que si buscamos más nombres, pues yo que sé, le puede competir Bartra, que obviamente no está a ese nivel. Albert, te quiero hacer dos preguntas respecto a estos dos. Si te tienes que quedar con uno, ¿con quién te quedas? Sí, me quedo con Piqué. Yo creo que Piqué ha sido mejor, más completo. Es decir, Puyol tenemos el recuerdo de un central, típico central, ¿no? Con mucho pundonor, mucha fortaleza, pero al final yo creo que Piqué técnicamente, a nivel defensivo, es más completo, es un jugador más hecho y que ha sido capaz de sostener el Barça en situaciones muy difíciles a través de su técnica defensiva, ¿no? Yo creo que Piqué es más jugador, así que yo creo que el recuerdo lo va a tratar con más justicia porque yo creo que ahora está un poco infravalorado a veces la figura de Piqué. Para mí infravaloradísimo. Antes de la lesión, Guille y yo lo hemos comentado mucho aquí en el canal de la remontada, también leyéndote a ti, yo para mí es el mejor central que tenemos en la liga o que teníamos en la liga en cuanto a aptitudes y en cuanto a defensa. Albert, dos laterales, lateral izquierdo es un mítico. Sí, ahí he elegido a Joan Capdevila, un jugador, bueno, pues mítico, como has dicho, en español, Villarreal, la selección española ¿no? de la Eurocopa del Mundial. Es cierto que está la figura de Jordi Alba, que es la otra que hubiera podido entrar perfectamente, pero al final, por tener un poco también de recuerdo, de nostalgia, ¿no? Y con la figura de Capdevila, que era un lateral muy completo, con muy buen pie, defensivamente muy completo, bueno, yo creo que un gran jugador, que también el recuerdo a veces se tiende a borrarlo un poco del mapa en esa gran selección que era la española de hace una década, pero yo creo que se tiene que recordar y hacer justicia con el nombre de Capdevila. Estoy muy de acuerdo contigo. Tenía muchas dudas aquí, porque es verdad que Jordi Alba al final ha sido lateral y sigue siendo un lateral muy importante por sus condiciones. Además, siempre ha brillado mucho con esa conexión que ha tenido con Messi. Pero es que Capdevila lo has dicho tú. Aparte del palmarés que tiene, que es sencillamente espectacular, pese a que nunca ha jugado en uno de los grandes grandes, la verdad que es increíble. Y en el lateral derecho sí que había más dudas, ¿no? Claro, ahí, por jugadores que yo había podido ver, que tan claro, si me iba a históricos quizás había algún otro, pero me costaba un poco más elegir algún nombre. Entonces, tengo ese recuerdo de ese gran Sevilla campeón de Europa League, con Aleix Vidal en ese lateral derecho que le da para fichar por el Fútbol Club Barcelona, que es un jugador muy ofensivo, que ya venía de la Almería siendo un extremo reconvertido, un jugador con muy buen pie, con mucha llegada. Es cierto que luego su paso por el Barça disminuye su figura, ¿no? Le lastra un poco, pero yo creo que es un gran jugador y para esa posición, como luego ya veremos el esquema que he elegido,
un lateral profundo para llegar a línea de fondo. Yo creo que ese Alex Vidal de hace 4 o 5 años era un gran lateral. Nos va a venir bien la profundidad de Alex Vidal. En el lateral derecho, la verdad que no había mucho donde elegir. Quizás Sergi Roberto, que tampoco acaba de ser lateral derecho. Quizá Bellerín también podríamos meter ahí, pero es verdad que, bueno, se queda un poco desvirtualizado. Una defensa completa, la verdad que para mí, personalmente, creo que es la mejor de las que hemos analizado ahora, sobre todo por la defensa o los centrales que has elegido. Vamos ya con el centro del campo, que aquí sí que tenemos tela de la buena. Claro, que aquí hay mucha tela que cortar. Aquí hay jugadores de un talento histórico impresionante. He elegido 4 centrocampistas porque había mucho donde elegir. En el pivote, estaría Sergio Busquets, que yo creo que, bueno, el de Badía, pues no hace falta tampoco añadir mucho más, es uno de los mejores centrocampistas de los últimos años. A su lado estaría Xavi Hernández, que tampoco creo que se necesite una presentación. En el otro interior he elegido un jugador actual que sigue jugando, que me parece que ha dado un estirón tremendo de nivel en los últimos 3-4 años desde el Eibar ahora en el Sevilla, que es Joan Jordán, que se formó en el Español y yo creo que está jugando a un gran nivel. Es un jugador además con mucho físico, mucho despliegue, con un gran desplazamiento en largo, buena llegada, muy completo para dar consistencia en el centro del campo. Y luego he metido un jugador un poco más adelantado como de enganche, que sería Cesc Fàbregas, que todos tenemos en mente el Cesc pre-Barcelona, en el Arsenal, un jugador impresionante. Luego aquí en el Barça no terminó de cuajar, pero es un futbolista impresionante y que le daría mucho juego a ese centro del campo, y también un jugador obviamente con un gran talento y uno de los grandes de la selección también española. Por supuesto, la verdad que estos 4 hay que detenerse a hablar de ellos porque es que son figuras muy reconocibles. Si quieres empezamos por la de Joan Jordán, que es un jugador que está ahora en activo, sobre todo ya no en activo porque Busquets, por ejemplo, sigue y Cesc también, pero un jugador importante en el Sevilla. Para mí está un poco infravalorado porque no hacemos más que hablar de Rakitic, de Fernando, pero el empuje que le da, sobre todo el sujetar bien el centro del campo que da Joan Jordán al equipo, que sabe subir, sabe bajar, sabe contemporizar muy bien, a mí me está gustando mucho y le considero una pieza clave en el esquema de Lopetegui. Sí, de hecho yo creo que Jordán ejemplifica un poco lo que es este Sevilla, ¿no? De Lopetegui, porque es ese cambio de orientación, ese jugar hacia el costado. Jordán tiene muy automatizado ese cambio de juego, lo hace muy bien. Es un jugador con presencia para llegar al área contraria, ha ganado recursos a nivel técnico para salir de la presión. Es un futbolista muy completo y yo creo que al final marca un poco el techo del Sevilla también. Cuando Jordán bajó el nivel el pasado curso, el Sevilla lo notó mucho porque lo que aporta él no lo podía aportar ningún otro centrocampista, ¿no? Y con la baja de Ever Banega yo creo que Jordán ha tenido que asumir también otro tipo de funciones o crecer aún más como jugador, y lo está haciendo con muy buena nota. Así que yo creo que para meter un poco un jugador infravalorado, que sigue en activo, que no tiene ese perfil tan alto de tan estrella como los otros 3, venía bien para compensar un poco pues el 11 también. Y sobre todo es que, como tú bien dices, va a estar rodeado de unas estrellas, si este 11 se hiciera realidad en algún momento, que le harían brillar aún más, ¿no? Porque, bueno, de Busquets hemos hablado mucho, yo creo que es el mejor jugador que yo he visto en esa posición de pivote, ¿no? Es verdad que es distinto a otros que están más de moda a día de hoy, que son más destructores, pero bueno, yo creo que en la base de creación no ha habido uno como él. Pero vamos a hablar un poquito de Xavi Hernández. Para mí es un jugador que, bueno, yo creo que en la edad que tenemos nos ha marcado mucho, porque ha sido el centrocampista, yo creo, más completo que hemos visto, y me gustaría que me dijeses, pues un poco lo que tú recuerdas de él y el recuerdo también que te llevas de Xavi cuando hablamos de él, el primero que te venga. Xavi, al final, cuando ahora miras partidos, ¿no? de aquella época, y he tenido la suerte de poder disfrutarlo en directo, en el Camp Nou muchas veces, el 5-0, muchos partidos grandes, ¿no? Entonces, claro, esos partidos te dejan un poco anestesiado a nivel de la nostalgia, ¿no? Porque ahora no recuerdas muy bien, pero cuando los vuelves a mirar te das cuenta de que era un jugador impresionante. Sobre todo hay algo que se tiende a infravalorar de Xavi, que es el aspecto físico. Era un motor que no paraba de correr, de estar en todos sitios los 90 minutos. Era un jugador para ir a la presión, en salida de balón se situaba en la base, luego adelantaba su posición, tiraba paredes, se movía muchísimo. Era un jugador impresionante. Yo creo que desde 2008 hasta 2012 más o menos fue, yo creo que el mejor centrocampista quizás que he visto yo. Hombre, coincide con la mejor época del Barça, coincide con la mejor época de la selección. Al final fue el motor de ambos equipos y el que hizo que carburara tan bien el equipo de Guardiola, el de Luis Aragonés también. Vamos ya si quieres con la delantera, dejamos un poquito a un lado a Cesc, que es un jugador que ha tenido mucha experiencia en muchos equipos, Premier, Liga Francesa ahora también, ¿por qué no en el Barça y en la selección? Pero arriba hay nombres también, oye, destacados en la historia de Cataluña, ¿eh? Sí, claro, ahí quizás yo no había tanto talento histórico para decir la elección era tan sencilla, pero sí que me ha gustado pues, meter 2 jugadores que uno ya hace tiempo que se ha retirado, que es Raúl Tamudo, que es un jugador que bueno, en la liga es un mítico, ¿no? Un jugador mítico del Español, un futbolista con un instinto goleador impresionante, con un gran desmarque, una gran definición. Yo creo que un jugador que se benefició también hubiera podido meter a De la Peña en el 11, ¿no? Porque su sociedad era realmente impresionante. Yo creo que es un jugador que con ese último pase de Cesc, de Xavi, se podría mezclar muy bien. Y el otro nombre que he elegido es un jugador como Bojan, que yo creo que Bojan también
le pesa mucho, obviamente, que a nivel mental, él siempre lo ha dicho, que le costó mucho, tuvo problemas de ansiedad, pero cuando la irrupción de Bojan en el primer equipo del Barça es impresionante, con 17, 18 años, marca goles importantes, sienta a Zlatan Ibrahimovic en el segundo año de Guardiola, es decir, era un jugador con mucha proyección, luego ha dado buenos años de fútbol. Es cierto que no lo que esperábamos de Bojan, que esperábamos que fuera otra cosa, pero creo que es un buen jugador y también con esa agresividad que tenía el primer Bojan, ¿no? Esa agresividad al espacio, un jugador con un muy buen pie, muy buenos movimientos, muy fuerte, mucho gol. Así que yo creo que es una pareja que podría rendir. Desde luego que sí, a ver, Bojan lo está diciendo tú, en su prime, en sus mejores años en los que parecía que iba a ser un delantero de época, era buenísimo, era un delantero revulsivo, bueno, eficaz, y luego tamudo, ¿no? Lo has dicho tú ya también, muchísimos goles, lo tengo yo por aquí apuntado, más de 150 goles, más de 400 partidos en la liga, jugador mítico del Español y por qué no también de la competición. El 11 se ha quedado fantástico, Albert, yo creo que tiene para competir con ese 11 que nos hizo Rafa Escrit de Valencia, con ese 11 de Guille Iglesias de Madrid, pero nos falta un entrenador, y aquí creo que tenemos al mejor. Claro, y yo creo que ahora estaba pensando en el entrenador, que no lo había pensado, de hecho, y ahora digo, bueno, pues claro, ¿quién va a ser si no es Guardiola, ¿no? Encima con un centro del campo con poblado, con 4 jugadores para mezclar, y en el banquillo podríamos meter también ahí jugadores del gusto y del agrado de Pep, así que yo creo que, bueno, ha salido una selección completita y bastante competente, ¿no? Para competir con las otras comunidades, así que yo creo que es un buen once y, claro, a ver qué tal el debate, pero se han quedado algún nombre fuera, como has señalado tú, pero creo que es competente y con mucho potencial. A mí me ha gustado, a mí me ha gustado. Yo creo que entraría, desde luego competiría por entrar en Champions, ¿eh? La liga que tenemos hoy en día iría sobrado en esa lucha, Albert, que comenta la gente que son los responsables de decirnos que 11 es mejor que otro. Y oye, es un placer tenerte por la remontada tantas veces y tan bien como esta. Nada, el placer es mío. Un abrazo, Guille. Chao.